Bueno, ahora les voy a hablar de nuestro último expositor, nuestro último y gran expositor. Él es el precursor de la descodificación biológica, creador y autor de las descodificaciones en vivo, únicas en el mundo. Además es director del Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Él se especializó en Francia en la escucha activa erratum del inconsciente, siendo esta su especialidad y método principal que incorpora a su metodología personal de desprogramación de enfermedades. Actualmente sigue con la formación oficial de terapeutas profesionales en descodificación biológica en Europa y América. Bueno, ahí están viendo sus redes sociales para seguirlo. Y les comento, y no olviden que en enero comienza su próximo seminario presencial y online. Así es que ahí que están viendo dónde seguirlo, dónde contactarlo, pueden ver y pedir todos los detalles y resolver todas las dudas que tengan para inscribirse a su nuevo seminario. Él hoy nos hablará de la descodificación cerebral, curaciones espontáneas. Dejo con ustedes a Daniel Gambarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Para poder chequear el audio, que alguien me dé el ok de que se me está escuchando. Ok, Daniel. Te escuchamos y te vemos. Te escuchamos y te vemos. Perfecto. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Contento de estar aquí y bueno, compartir con ustedes las informaciones relacionadas a la descodificación biológica de los síntomas y dolencias. Como siempre digo, descubrir el sentido de las enfermedades es, por lo menos para mí, lo más apasionante que todos se puedan imaginar. Como siempre digo también, pienso que no se trata de creer en los Reyes Magos, sino de descorrer un velo importantísimo de cómo funciona el ser humano. Se sabe que ya hace miles de años la humanidad ha experimentado que, en conclusión, todas las enfermedades tienen un origen psíquico. Algo que ya está afianzado y que es una verdad implícita, no solamente en la humanidad, en los libros que hemos leído, en lo que hemos estudiado, en lo que hemos incorporado como información. Hoy vamos a hablar de las descodificaciones cerebrales y las curaciones espontáneas. Lo que les voy a compartir se relaciona con las experiencias de mis seminarios. Hay un capítulo que es muy importante, muy significante de nuestros seminarios, que es Descodificación Biológica de los Síntomas y Dolencias. Yo me dedico a hacer estos seminarios ya hace años, desde el 2009. Impartimos los seminarios del Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Han pasado muchísimos alumnos desde el 2009 hasta ahora, y siempre es un agradecimiento el hecho de que ellos mismos se han llevado el conocimiento y la información en todos los campos y los rubros también, en donde podemos compartir esta información y este conocimiento de las enfermedades. Como siempre digo, descubrir el sentido de las enfermedades es muy apasionante, y cuando vemos en las personas que vienen a descodificar cómo se produce una remisión espontánea de la enfermedad, siempre es, digamos, de alguna manera un regocijo por el hecho de corroborar cómo funcionan estas leyes. Cuando hablo de leyes, me refiero a las leyes biológicas que, como algunos de ustedes ya sabrán, ha descubierto el doctor Richard Hammer, que es un médico oncólogo alemán, radiólogo internista, que fue quien descubrió estas 5 leyes implacables que funcionan al 100% y sin ninguna excepción en todos los animales, las plantas y los seres humanos. Cuando hablamos de remisiones espontáneas, no puedo dejar de mencionar el efecto Dirac. Si algunos no conocen qué es el efecto Dirac, yo les cuento así muy resumidamente. El efecto Dirac se relaciona con la electricidad. En ciertos países, a una cierta cantidad de horas, vamos a decir, por ejemplo, a un determinado horario,
por ejemplo en Francia, más o menos como a las 8 p.m., se produce el efecto Dirac. ¿Esto qué significa? Que, digamos, la empresa de electricidad envía como un código de barras a todos los aparatos, a todos los medidores que conmutan las tarifas de electricidad, y este código de barras llega finalmente a estos conmutadores y se switchea. Es decir, todos estos aparatos que son los que miden la electricidad y el consumo, todos estos aparatos empiezan a funcionar de una manera distinta. Vale decir que este código de barras que es enviado a través, digamos, del modo, podríamos decir, en este caso a través de los conmutadores, de las computadoras. Hoy está todo mucho más sofisticado, por supuesto, pero cuando le llega la señal a estos conmutadores que conmutan las tarifas, el medidor cambia, es decir, el funcionamiento, es decir, comienza a conmutar las tarifas de una manera más barata. Esto significa que el aparato se switchea y en vez de seguir funcionando en 220 volts, pasa a funcionar a 175 Hz. Esto significa que ese aparato electrónico que mide la electricidad, el consumo, pasa a funcionar a una menor intensidad de electricidad. Cuando sucede esto es que obviamente hay un objetivo, que es que todos los aparatitos electrónicos que miden la intensidad de la electricidad, todos al mismo tiempo comienzan a ahorrar energía. Bueno, esto que les cuento, que puede resultar un tanto complicado al principio, un tanto sofisticado, se puede complejizar por el hecho de la parte técnica, ¿no? Pero en realidad es muy fácil de entender. El cuerpo humano funciona exactamente de la misma manera. Hay un momento determinado en la vida que cuando vivimos conflictos emocionales, en el caso que nos enfermemos por un conflicto emocional, porque como siempre digo, el ser humano se puede enfermar de dos maneras. La primera, a través de un estrés físico, y la segunda, a través de un estrés psíquico. De las dos formas nos podemos enfermar, según mi experiencia. Cuando nos enfermamos por un estrés físico, podemos exponer a nuestro cuerpo humano a algo inhabitual, como por ejemplo salir a correr, qué sé yo, 5 kilómetros y de pronto terminar con la lengua afuera y el corazón latiendo a 1000. Eso que ocurre es porque precisamente nuestro cerebro nos está dando una clara señal de que hay que parar el motor. De hecho, si no fueras por esa señal que nos envía nuestro cerebro, probablemente se produciría alguna desconexión de la conciencia, se produciría algún desmayo, que es lo que suele pasar muchas veces cuando ciertas personas no están acostumbradas a exponer a su cuerpo a ciertos niveles de estrés, y es por eso que cuando empiezan a someter a su cuerpo biológico a algo inhabitual, como por ejemplo salir a correr pero sin estar preparado, sin estar adaptado a esa situación, solo por quizás querer bajar un poco la panza, el hecho de exponerse de esa forma y produciendo ese sobreestrés físico hace que el cuerpo físico se estrese físicamente. Entonces, cuando venimos de correr, ¿qué es lo que sucede si es que no estábamos acostumbrados a salir a correr de esa forma? Y cuando llegamos a nuestra casa, probablemente empecemos a experimentar las reparaciones del cuerpo. Inflamación, dolor, estado febril, cansancio, fatiga, dolores musculares. El cuerpo claramente se enferma. Es decir, estamos enfermos. Estamos enfermos, pero sabemos conscientemente que hemos expuesto a nuestro cuerpo a algo inhabitual. Hacemos esa relación perfectamente porque tenemos una conciencia, hacemos la relación de lo que pasó, de lo que hemos hecho con nuestro cuerpo, con los síntomas que ahora tenemos. Inflamación, dolor, estado febril, descompostura, hasta incluso podemos tener una parálisis muscular. Es decir, estamos enfermos. La diferencia es que yo puedo identificar dónde viví el conflicto. Eso hace que yo lleve a la conciencia, digamos, el factor principal, ¿no es cierto? El motivo, la razón principal de mi enfermedad. Lo que obviamente me va a poner en un estado de
digamos, de comprensión de mi enfermedad. Porque yo sé que me enfermé precisamente porque expuse a mi cuerpo a algo inhabitual como provocarle un sobreestrés físico. Pero ¿qué pasa cuando tenemos los mismos síntomas? ¿Qué pasa cuando experimentamos exactamente las mismas inflamaciones, los mismos dolores, el mismo cansancio, las mismas descomposturas? ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo está enfermo y no sabemos por qué? Y no sabemos cómo hicimos para enfermarnos. Bueno, es porque probablemente hayamos experimentado algún conflicto emocional. Si experimentamos un conflicto emocional, probablemente la vivencia psíquica, la interpretación de esa realidad de estrés, la forma metafórica, podríamos decir, en que he armado esa emoción, en que he generado ese holograma, por decir así. El holograma es, obviamente, es un pensamiento, es una vivencia psíquica. El holograma es, en este caso, un pensamiento negativo en acción que quedó codificado en nuestras células como una interpretación metafórica en tonalidad conflictiva. Este holograma es el que está en nuestro subconsciente, el pensamiento negativo en acción, que hace que nosotros interpretemos una realidad errónea. Es decir, eso pasa cuando nosotros creemos que nuestros síntomas o nuestras dolencias se relacionan con algo aleatorio, con un hecho aleatorio. Es decir, cuando pasa esto y no podemos identificar dónde hemos desencadenado estos síntomas, dónde lo programamos, dónde lo desencadenamos, y bueno, somos presa muchas veces, por exagerar un poco muchas veces, somos presa del predador. ¿Por qué digo esto? Porque estamos sujetos a creencias. Es decir, y sabemos que en este mundo el ser humano vive de creencias. Entonces es muy fácil no salir de esa zona de confort y creer que lo que tenemos es algo feo, es algo malo, es algo insensato, es un peligro que acecha y que la única solución definitiva es eliminar como sea esa enfermedad y rápido y como sea. Porque no tenemos otro recurso, la información que tenemos y el conocimiento que tenemos es muy escaso. Es decir, tenemos un conocimiento y una información de la enfermedad erróneo. En la mayoría de los casos siempre son programaciones, ¿verdad? Instaladas o instalaciones psíquicas que, que nos han puesto desde nuestro transgeneracional, pasando obviamente por lo que conocemos como los medios de comunicación hegemónicos, que son los que fogonean siempre el miedo a la enfermedad. Es muy fácil hacer un estrés pensando que lo que tenemos en nuestro cuerpo humano responde a un hecho aleatorio, como podría ser, por ejemplo, lo que ya todos conocemos, el complot o la farsa del virus que ya sabemos. Es muy fácil instalar psíquicamente estas metáforas en la sociedad colectiva. De hecho, el ser humano está predispuesto por sus creencias y sus convicciones y sus programaciones a creer todo lo que dice la autoridad. Obviamente porque no podemos dejar de pensar que el ser humano, dentro de los programas que tiene inconscientes, es que deposita la autoridad, ¿verdad? En, por ejemplo, los medios, los diarios, que eso ya está instalado en nuestra psiquis desde hace muchísimos años y que ha pasado de generación en generación, porque siempre hemos depositado la autoridad en lo que ha dicho la televisión, lo que ha dicho los diarios, porque hay una forma de programar, obviamente, a la sociedad. Entonces, tenemos muchas informaciones psíquicas, parasitarias, podríamos decir, o estamos llenos de pensamientos parásitos, y eso hace que, al no poder identificar, al no poder hacer la relación exacta de una cosa con otra, que eso es la conciencia, desde lo biológico, tomar conciencia es relacionar coherentemente los datos, es decir, dónde hicimos el estrés, dónde nos programamos y dónde desencadenamos. Cuando hablo de descodificación cerebral me refiero a que las descodificaciones que se producen en la descodificación biológica, para poder descodificar siempre tienen que existir dos cerebros, es decir, un cerebro donante y un cerebro dominante. Como estas descodificaciones se tratan a nivel de los dos cerebros, es importante cuando existe la presencia de otro cerebro que pueda acompañar el proceso cerebral del donante.
Las personas donantes son las que se predisponen, digamos, para esforzarse y tratar de recordar, de dar ese primer paso para intentar recordar cuándo y en qué momento pudo haber hecho un estrés específico que va a afectar su órgano específico. Cuando descodificamos las enfermedades, siempre es bueno tener en cuenta que si no hay una interacción en estos dos cerebros, donante y dominante, es difícil que se pueda producir una descodificación, porque a nivel racional, de momento sí que lo podemos hacer, pero nos lleva un buen tiempo porque lo racional y lo intelectual siempre termina de alguna manera bloqueando esa conexión de inconsciente a inconsciente. Y como siempre digo, para que se dé una descodificación biológica, lo importante a tener en cuenta, siempre les digo a las personas que vienen a los seminarios, a mis alumnos, es importante que podamos marcar la diferencia entre una sesión psicológica, que es a lo que todos estamos acostumbrados, porque siempre hay una predisposición determinada a contar historias, a ir siempre por el mismo camino, a tener y funcionar siempre con el mismo patrón mental. El ser humano siempre es muy disperso, de hecho nos han enseñado, nos han educado a ser personas dispersas al momento de encontrar cosas puntuales en nuestras vidas, y esas cosas puntuales precisamente son las que producen los cambios. Entonces, para poder encontrar ese cambio, ese antes y después en la vida de una persona que tiene una enfermedad, es importante que se pueda comprender que la relación más importante entre dos personas, cuando se va a descodificar, es la relación cerebral, es decir, la decodificación cerebral que existen entre dos individuos. Cuando comprendemos cómo funciona este mecanismo, que como siempre digo, funciona al 100% y sin ninguna excepción, nos damos cuenta lo evidente de esta técnica, nos damos cuenta lo evidente de esta metodología. Esta metodología sí que funciona, pero hay que tener, digamos, los mecanismos o esa mecanicidad bien clara al momento de interactuar para descodificar a otra persona. Entonces, como siempre digo, dentro de las descodificaciones que se producen y las remisiones también espontáneas, que tienen que ver estas remisiones con esto que yo les dije al principio. Así como el ser humano se choquea emocionalmente, así cuando nos encontramos con una situación inesperada que nos agarra desprevenido y que la mente humana no puede encontrar una solución satisfactoria para poder descargar ese estrés, así como nos encontramos en la vida con acontecimientos que nos toma por sorpresa, estos acontecimientos siempre atentan con nuestra propia supervivencia y es por eso que aparecen las enfermedades, porque si no fuera porque está siempre en jaque la supervivencia, no existirían las enfermedades. Sabemos que el ser humano vive conflictos psicológicos y de hecho todos los días vivimos conflictos psicológicos y los vamos resolviendo esos conflictos psicológicos. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de poder hacerlo, porque no es tan importante ese conflicto que estamos viviendo, podemos dormir tranquilamente, es algo que no nos quita el sueño, al otro día nos levantamos, dimos vuelta a la página, encaramos la vida de una manera mucho más sencilla, más digamos, relajada, que es lo que hacemos todos cuando venimos de un día agotador anterior. Es decir, seguimos siendo operativos, tenemos la mente despejada, seguimos en nuestra actividad, sea una actividad laboral, profesional, lo que sea, pero seguimos operativos como seres humanos porque vivimos conflictos psicológicos, pero seguimos siendo operativos. Ahora, cuando vivimos conflictos, cuando experimentamos situaciones, como les decía recién, que atentan con nuestra propia supervivencia, que son esos conflictos que ya he mencionado varias veces, que son las necesidades básicas que todos tenemos. Necesidades básicas que si no la cubrimos, hay una demanda psicobiológica. Es decir, si no cubrimos estas necesidades y están insatisfechas y no le podemos encontrar una solución, vamos a vivir la vida siempre de la misma manera, vamos a experimentar esas emociones de supervivencia de la misma manera y vamos a reincidir una y otra vez de la misma manera en la enfermedad. Entonces, para poder comprender por qué nos enfermamos, reincidimos,
una y otra vez en la misma enfermedad, en los mismos comportamientos emocionales, en los mismos patrones mentales, en los mismos programas, lo que tenemos que tomar conciencia son de estas necesidades básicas que siempre menciono. ¿Por qué nos enfermamos? Porque estamos inscriptos biológicamente como seres humanos en las necesidades de alimentación, reproducción, defensa del territorio primitivo, valorización, comunicación, identidad y pertenencia. Estos son todos los conflictos biológicos arcaicos que afectan a humanos y animales por igual, por eso cualquier experiencia que vivamos, sea cual fuere, siempre se va a encasillar en estas realidades biológicas. Es decir, no podemos escapar a la biología. Cualquier estrés psicológico que sobrepase el límite de capacidad de nuestra conciencia, cuando los niveles de sobreestrés superan ese límite de capacidad consciente humano, es cuando ya no podemos manejar absolutamente nada. La psicología, digamos, tiene sus límites, en verdad, porque tenemos, digamos, una cierta capacidad consciente de comprender las cosas por estas programaciones que todos tenemos. Obviamente que cuando expandimos nuestra conciencia, porque todo, absolutamente todo se relaciona con la información que vamos recibiendo y qué hacemos con esa información que recibimos. Porque si yo soy una persona que de pronto tengo un programa demasiado intelectual y voy a pasar todo por mi intelecto, y por lo tanto el conflicto intelectual siempre va a ser para mi vida algo muy limitante, en el sentido de que si no puedo bajar a otros estados, como la parte emocional o la parte corporal, o podría ser la parte sexual también, cuando vivo demasiado en el intelecto, es difícil muchas veces encontrar esa toma de conciencia para poder descodificar la enfermedad. Por eso es tan importante muchas veces implementar esta metodología para que esa persona que tiene ese programa intelectual baje a la emoción. Quizás es difícil de momento que la persona está bajo apercibimiento de ese programa. Entonces nosotros, los que nos encargamos de hacer que esa persona baje de su intelecto a su parte emocional, tenemos obviamente una metodología que es perfecta en ese sentido y que cuando está bien aplicada, cuando logramos que la persona se conecte con esa instantoteca de su vida, pues como siempre digo, siempre buscamos, cuando queremos descodificar una enfermedad, a menudo buscamos en la biblioteca de la persona. Eso es por el programa precisamente que todos tenemos. Siempre estamos sujetos a buscar en la biblioteca de la persona, quiere decir en la historia de esa persona. Cuando en realidad lo que buscamos en la descodificación biológica siempre es el instante preciso en que se provocó, en que se produjo el sobreestrés, que es en este caso, como siempre digo, la piedra que nos cayó mal. Pero para encontrar esa piedra que nos cayó mal, lo más importante es que busquemos en la instantoteca de la persona, no en la biblioteca de la persona. A todos nos gusta contar historias, a todos nos gusta escuchar historias, ¿verdad? Y es por eso que cuando escuchamos historias, nos encantan escuchar historias, pero muchas veces no conseguimos resultados. Es decir, no conseguimos descodificar la enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos yendo por un camino racional. Y para descodificar una enfermedad, según mi experiencia, hay que hacer las preguntas puntuales, que son esas preguntas espacios temporales que muchas veces pueden incomodar a las personas. Pero qué bueno, ¿no? Que una persona se puede incomodar y que se sienta acorralada en el buen sentido, porque son preguntas demasiado directas que van directamente en función, de la supervivencia de la persona. Podemos hablar de muchas cosas de la vida. Podemos contar historias de nuestras vidas. Podemos incluso hablar de algunos conflictos. Pero es muy difícil de momento, cuando la persona no es consciente, hablar de esas cosas íntimas. Esas cosas íntimas que todos tenemos, que no le contaríamos ni siquiera a nuestro psicólogo ni a nuestro mejor amigo y o amiga. Esas cosas que no le contaríamos a nadie, esas cosas que son muy, muy internas, son las que están ocultas como emociones. Piedras que nos han caído mal en la vida, muchas, pero siempre hay una que determina un antes y un después para nuestras vidas. Ese antes y después es cuando cambia el mundo de las percepciones del individuo. Es cuando vivimos en la vida por primera vez
un hecho inhabitual, que puede ser en la infancia, puede ser también en la adolescencia o de adulto. Pero siempre hay algo que nos marca. Siempre hay situaciones en las que no esperábamos encontrarnos con determinada situación en la vida. Relaciones con nuestro padre, nuestra madre, el clan familiar, eh, mm, vivir una situación en la que podríamos morir, situaciones en la que podría ser una separación afectiva inesperada, una gran ofensa inesperada, una pérdida inesperada o una pérdida irreparable de un hijo, que es algo inesperado y que no tiene una solución. O podría ser también una desesperación por lo económico, que es lo más común y que es lo que más se vive hoy en la actualidad. O podría ser uno de los conflictos que es el gran negocio de los medios de comunicación y que es el conflicto de diagnóstico. Y por supuesto, estoy hablando también de, de, de la medicina científica oficial perversa, ¿no? Obviamente que no generalizo, como siempre lo aclaro. Pero estamos en presencia de una medicina científica oficial bastante perversa que nos propone siempre el miedo, ¿no? Entonces, el miedo es un negocio. Y eso está a la orden del día y lo podemos verificar a través de los medios de comunicación. ¿Para qué les voy a contar algo que ya ustedes saben? Pero el conflicto de diagnóstico, que es ese shock emocional brutal, seguido de un sobreestrés permanente agudo muchas veces, vivido en soledad, en aislamiento, no verbalizado y que generalmente no tiene una solución aparente para la persona, cuando se reúnen estas condiciones, ese shock de diagnóstico pasa a ser el 80 y el 90% de la agravación del cuadro conflictual de estrés de la persona. Es, digamos, la gran demanda de energía vital. Es lo que termina agotando psíquicamente a una persona. Generalmente una persona cuando se le diagnostica un cáncer jamás muere de cáncer. De todos los casos que yo atendí, ninguna persona jamás ha muerto de cáncer. Sí, es que la persona muere por agotamiento psíquico y o físico, que es exactamente lo mismo. Una persona se puede agotar en 2 semanas psíquicamente por el hecho de creer que su enfermedad es lo peor que le puede pasar, por las creencias que tiene en relación con su enfermedad y por todo lo que conlleva las creencias de su transgeneracional. Tenemos memorias de nuestro transgeneracional que operan de una manera muy sutil y que obviamente nos marca un camino, incluso una tendencia indeclinable en términos emocionales para nuestras vidas. ¿Podemos descodificar? Claro que sí, claro que lo podemos hacer. Porque para eso está la toma de conciencia que muchas veces lleva implícita la acción en sí misma. Para eso estamos, para dar información y conocimiento, precisamente para que la persona desactive ese miedo a la enfermedad. Eso es el 70 y el 80% prácticamente de su sanación cuando salimos de ese estrés ingobernable que todos tenemos en relación con lo que creemos de la enfermedad. Y para eso se necesita el conocimiento y la información, que libera. Nosotros estamos haciendo ahora en este congreso online, estamos compartiendo información y es evidente que siempre estas informaciones y conocimientos terminan liberando a ciertas personas que están necesitando esa palabra, están necesitando la palabra exacta, la palabra justa, sincrónica, ¿no? que el subconsciente le tiene preparado para este día. Siempre hay que estar atentos porque la información tarde o temprano llega cuando uno está buscando sanar. Pero cuando digo sanar, no me refiero a sanar desde lo conflictivo, porque es cierto que hay mucha paranoia por el hecho de sanar y querer sanar. Y como siempre digo, para la naturaleza o la madre naturaleza, siempre le digo a mis alumnos, sanar por sanar no tiene ningún sentido para la biología. Siempre tiene que haber un valor agregado. Ese valor agregado generalmente siempre es la finalidad concreta que tenemos en la vida. Esa famosa frase que dice, que hemos usado como eslogan durante muchos años, ¿qué harás cuando te cures? En el ¿qué harás cuando te cures? Ya lleva implícita una acción, ¿no? Es decir, al niño que se le pregunta, ¿qué harás cuando te cures? Ya está pensando
en su finalidad concreta. Lo que le hace cosquillas, lo que le encanta, lo que le gusta, el sueño. El sueño que todos tenemos en realidad. Por eso es tan importante tomar conciencia de cómo muchas veces los seres humanos proyectamos la enfermedad en vez de proyectar la curación. Proyectos de enfermedad hay mucho. De momento, cuando decimos voy a hacer un congreso de Reiki, voy a hacer un taller, digamos, de acupuntura, voy a hacer un taller de yoga, pero ¿para qué? Para sanar. Voy a hacer esto y lo otro, pero todos en función de evitar la enfermedad. Cuando digo sanar me refiero a eso, ¿no? Desde lo conflictivo, decía yo. Sanar, pero desde el conflicto. Es proyecto de enfermedad. El proyecto de enfermedad es, a pesar de que yo gozo de buena salud y me encuentro muy bien, por las dudas me voy a hacer un análisis de no sé qué para verificar y corroborar que realmente estoy sano como me dicen. Ahí tengo un proyecto de enfermedad porque para nuestro subconsciente, que tiene los argumentos precisos, los argumentos ideales para crear las condiciones de eso que yo estoy creyendo. Ese es el proyecto del cual nosotros debemos descodificarnos. El proyecto de enfermedad es todo aquella, o digamos, vale decir, el proyecto de enfermedad se relaciona con el hecho de proyectar, voy a hacer esto cuando termine este taller, por las dudas voy a ir al médico para ver si realmente me encuentro bien, voy a buscar la opinión de otro profesional, no me voy a quedar con esto. Es tan sutil el proyecto de enfermedad que nuestro subconsciente termina creando las mismas condiciones para luchar contra lo que yo creo que me viene a curar. Mejor dicho, luchar contra algo que me viene a curar, que sería en este caso la enfermedad. Ahora, es tan difícil muchas veces cuando uno dice que la enfermedad uno lo viene a curar, porque claro, hay ciertas personas con enfermedades que por más que se les diga que la enfermedad es una bendición o la enfermedad a uno lo viene a curar, si esa persona no entiende cuál es o no comprende cuál es el trasfondo de lo que se dice, porque no hay conocimiento y no tiene información, por supuesto que no va a dar ningún resultado esas lindas palabras, porque está bueno mencionarlas, pero también está bueno que cada persona realmente pueda explorar, pueda investigar y pueda desmenuzar y pueda realmente estudiar también, porque en realidad es fácil decir, ¿no es cierto?, cosas muy bonitas y muy bellas en relación con el hecho de sanar y curar, pero está bueno tener siempre los datos precisos porque así funciona nuestro subconsciente y nuestro cerebro. Entonces, como la descodificación biológica es muy precisa, el mensaje que yo quiero darle a todos ustedes hoy en día en este congreso es que tengan en cuenta que para poder sanar, poder hacer ese cambio, sea por que la enfermedad les incomoda, porque ya no pueden estar más con esa enfermedad crónica, sea porque esa enfermedad les impide avanzar en la vida, por lo que sea. Pero sí es cierto que cuando nosotros descubrimos el sentido de la enfermedad, algo cambia en nuestras vidas. Cuando ya sabemos que toda enfermedad tiene un sentido biológico, sabemos para qué viene, que viene para curarnos, sabemos que viene para darnos un mensaje, sabemos que la enfermedad nos pone un freno, sabemos que la enfermedad tiene muchos beneficios para todos. Es la parte funcional de la enfermedad, ¿no es cierto? Cuando tiene demasiados beneficios, porque obviamente, como siempre digo, y con esto ya termino, nuestro cerebro siempre elige entre el mal menor y el mal mayor. El mal mayor es ese miedo que yo tengo a que me pase tal o cual cosa. Como siempre digo, o como pongo como ejemplo, ¿no? Tengo mucho miedo de no poder caminar en la vida. Supongamos que ese es mi único conflicto de desvalorización en la vida. Tengo mucho miedo a no poder caminar. Desde chiquito tengo miedo a no poder caminar. En algún momento de la vida, el miedo a la cosa atrae a la cosa para que se deje de tener miedo a la cosa, ¿no? Esas son leyes. Ahora, ¿qué hace nuestro cerebro cuando mide la intensidad del estrés y se da cuenta que ese es el estrés de nuestras vidas?
¿Qué pasa cuando nuestro cerebro sabe que en algún momento vamos a ir camino a la distracción o al agotamiento psíquico, que es, en definitiva, la única causa de muerte más frecuente y común para nuestro cerebro fue y lo seguirá siendo el agotamiento psíquico y o físico en la naturaleza o la distracción? Animal que está agotado físicamente en la naturaleza es presa del predador. Ahora, nuestro cerebro sabe que por la usura de ese conflicto, de ese miedo que tengo en la vida de no poder caminar, que lo pongo como ejemplo, en algún momento va a aparecer en mi vida alguna enfermedad que haga que yo no camine. Ahí es cuando decimos que nuestro cerebro elige entre el mal mayor y el mal menor. En este caso elige el mal menor. ¿Cuál sería el mal menor? No caminar. Porque no caminando hago menos estrés que caminando. Porque si durante toda la vida me la pasé caminando, caminaba muy bien, pero me la pasé toda la vida teniendo miedo a no poder caminar, en el momento que haga un shock en la vida, porque alguien profesional me dice que yo no voy a poder caminar, o que me quedan 6 meses de vida, o que de aquí en más lo siguiente va a ser que no voy a poder caminar, si alguien me dice algo como eso y yo ya cargo con el programa de tengo miedo a no poder caminar, obviamente que yo atraigo esa realidad porque ya tengo el programa y es obvio que va a aparecer esa realidad en mi vida, ¿verdad? Para que yo viva aquellos conflictos que vine a resolver. Ahora, ¿el cerebro qué hace? Esto que estoy diciendo tiene que ver con eso que decía recién, ¿no? El hecho de encontrarle el sentido a la enfermedad, porque eso alivia y mucho a muchas personas que no saben ni el por qué y para qué aparece la enfermedad. Ahora, cuando uno comprende la señal, cuando uno se da cuenta que nuestro cerebro elige el mal menor, como yo les digo a manera de ejemplo, de que el mal menor sería no caminar, es porque los niveles de estrés no caminando son menos que caminando. ¿Se dan cuenta? Entonces, el cerebro, digo, como siempre digo, es una supercomputadora, podríamos decir a la vieja usanza con un lector de disco, ejecuta operaciones espacios temporales múltiples en un instante, nuestro cerebro recibe a cada instante millones de informaciones, sean estas informaciones a nivel espiritual, a nivel orgánico, a nivel emocional. Y recibe estas informaciones, las procesa en milésimos de segundos y nos brinda una respuesta biológica exacta. Y esta respuesta biológica muchas veces es la enfermedad. Cuando aparece una enfermedad que nos paraliza, como una esclerosis múltiple, por ejemplo, en que no podemos caminar, es que ahí, como siempre digo, decimos que nuestro cerebro, que es el traductor biológico de nuestro subconsciente, sabe lo que hace, siempre entiende y comprende que la mejor solución de adaptación para cualquier ser humano que ya no soporta ese estrés, porque ahí es donde va nuestro cerebro no soporta el sobreestrés y es por eso que tiene que bajar a la biología una respuesta biológica para sobrevivir. Sacar a esa persona fuera del combate es beneficioso para esa persona, porque si no, es ahí cuando nuestro cerebro sabe que esa persona va camino a un agotamiento o a una distracción por el shock emocional. Entonces, está bueno que empecemos a comprender que muchas veces nuestro cerebro elige entre el mal menor y el mal mayor. Dicho esto, lo que quería compartir con ustedes hoy y lo que sentí hoy decirles es esto en relación con la descodificación cerebral y las remisiones espontáneas. Así, y para terminar, como nos choqueamos emocionalmente para pasar a modo enfermedad, también es cierto que cuando vivimos un hecho positivo, un pensamiento positivo en acción, que se vive como un shock, que se vive como una sorpresa, así como un ser humano vive una sorpresa agradable, importante, significante en términos emocionales para su vida, también en ese momento se puede producir el efecto Dirac. Es decir, así como nos switchamos para pasar a modo enfermedad por el shock emocional, también nos podemos switchar con una situación positiva, sea esta situación real, imaginaria, simbólica y o virtual. No importa, porque para nuestro cerebro es exactamente lo mismo. No puede distinguir entre lo real, lo imaginario, lo simbólico y lo virtual.
cuando vivimos una experiencia positiva, en una persona que ha tenido una enfermedad de años, que podría ser tranquilamente una esclerosis múltiple, también vivimos situaciones en las que nos choqueamos emocionalmente, pero positivamente. Entonces, nuestro cerebro, que es insospechado, en el mecanismo de la descodificación, tiene esas cosas que le llamamos milagros, que muchas veces nos sorprenden, y que vemos y notamos muchas veces cómo pasamos de modo enfermedad a modo curación en un instante. Para darles un ejemplo, podemos también dar un ejemplo de otro shock, que puede ser un shock traumático, como por ejemplo un paralítico que de pronto está en un club, de pronto hay un terremoto, todos salen corriendo y el paralítico de 20 años que no se podía levantar de la silla de ruedas, Claro. sale corriendo y dispara igual que los demás. Esto también nos puede sorprender porque tiene que ver con el efecto Dirac. Entonces, efecto Dirac hay que tenerlo en cuenta porque en las descodificaciones que hacemos en los seminarios o en las consultas, tenemos mucho en cuenta este efecto porque es uno de los efectos que hace que se produzcan las remisiones espontáneas. Estoy sujeto a lo que ustedes quieran en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias.